Son historias de amor durante la conquista, pero son historias de amor en todos los casos de un español con una india. Y en todos los casos aparece la deserción. Así que el tema de hoy es el amor y la deserción. Tipo que enamorado de alguien se las toma de las fuerzas regulares a las cuales pertenece. Así que empezamos con una que cuenta nada menos que el Inca Garcilaso, que ocurrió en una expedición comandada por Hernando de Soto, nuestro querido amigo, que ha dado nombre a una marca de autos. Sí, señor. Esto sucedió en 1540. Parece que andaban los expedicionarios por la zona de Arkansas, en ese entonces los españoles andaban por ahí, y entraron en un pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. El cacique del lugar, que con su gente se había alejado de donde vivían, envió a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro sitio más rico. La verdad es que el cacique quería que los españoles se las tomaran de una vez, y tuvo suerte porque Hernando de Soto aceptó la propuesta. Cuando salieron de aquel pueblo y habían caminado 2 leguas, de Soto se dio cuenta que le faltaba uno, un hombre importante de su ejército, Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico, a quien todos conocían porque era muy aficionado al escolazo. De Soto detuvo entonces la marcha de su tropa, apresó a los indios principales que iban con él, aquellos 4 ñatos que le había mandado el cacique del lugar, porque pensaba que ellos eran los culpables del secuestro de Diego de Guzmán, pero en realidad lo que había sucedido era otra cosa. Estoy bebiendo algo. Digo, para que no crean que he sucumbido finalmente. Bueno, se hicieron algunas averiguaciones y se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán escolaseando todo lo que había llevado a la expedición. Y le había ido mal en la timba, había perdido la ropa, las armas, los caballos, y en un momento de desenfreno también había perdido una india hermosa que había cautivado, y que por otra parte lo había cautivado también a él, en una expedición anterior. Guzmán había pagado todo menos la india, y le había dicho al ganador que lo esperase 4 o 5 días para poder entregarle a la muchacha. Diego de Guzmán en realidad jamás pagó aquella deuda, y ante la inminente partida del ejército se fugó con su amada. Guzmán y la indiecita rajaron a donde pudieron, terminaron siendo aceptados en la tribu dueña del pueblo en donde se había producido el escolazo. Escribió el Inca Garcilaso: la india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de cegar al noble español, haciéndose negar a los suyos e irse a los extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales que le demostrasen que el español no había muerto, porque de lo contrario, dijo de Soto, los mataría a ellos y a los otros 300 indios de servicio que le habían mandado. Pero los mensajeros enviados confirmaron que Guzmán estaba con el cacique y que no quería volver. Hubo ruegos y hasta promesas de que se le devolverían sus armas, se aceptaba regresar, pero no hubo caso. Después de gastar 10 días en esas diligencias, Hernando de Soto continuó adelante sin el desertor, soltó a los indios principales y a los que estaban de servicio y se olvidó de Diego de Guzmán. Y las crónicas también se olvidaron de Diego de Guzmán porque nadie supo qué sucedió después con él. Un detalle: en aquella expedición todos los hombres jugaban buena parte de lo que conseguían. Cuenta el Inca Garcilaso que la pasión por el juego era tal que en una oportunidad, cuando durante una batalla se les quemaron los naipes, hicieron unos de pergamino que pintaron prolijamente, y como el mazo era uno y los que querían jugar muchos, las partidas eran rapidísimas.
para que todos tuvieran su oportunidad. Entonces era todo a pocos puntos, a suerte y verdad, a carta vista y chao. Impresionante, claro, al haber un mazo y muchos postulantes, había que terminar enseguida. Entonces no íbamos a hacer un chinchón a 150. Digamos un chinchón a 15, o mejor no jugamos al chinchón. Siempre que no se juegue al chinchón es mejor. Bueno, otra historia de deserción por amor. El español Pedro del Barco, que era un hombre de las filas de Pizarro, se había unido a una india que pertenecía a las Vírgenes del Sol, en Cusco. Como sabemos, las Vírgenes del Sol eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para un sacrificio de larga duración. Eran las Aclahuasi, o casas de las escogidas. Jamás entraban varones allí. Las elegidas lo eran por su linaje o por su hermosura. Debían ser vírgenes, y para asegurarse de ello las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Por supuesto, las chicas no podían comprender la dimensión del destino impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada, que era también el serrallo personal del INE, ¿no? Allí permanecían hasta el fin de sus días. Pero todo cambió con la aparición de los conquistadores, que redondamente tiraron las puertas abajo y se metieron a las Aclahuasi al galope directamente. Y al obviarse todo tabú, Pedro del Barco pudo encontrarse con una muchacha de las Vírgenes del Sol y se enamoró. Una noche la muchacha vio que unos soldados estaban jugándose a los dados un disco de oro que representaba al sol. Desesperada, le pidió a Pedro del Barco que se adueñara del disco y que lo protegiera. Era una empresa complicada. Aquel disco que se habían jugado lo había ganado nada menos que Francisco Pizarro. Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se lo destruyera al disco en medio de la plaza y en presencia de todo el mundo para terminar con aquellos fetiches. Pedro del Barco, hombre de confianza de Pizarro, se afanó el disco y huyó con la india. Poco después comenzaron a ser perseguidos por los hombres de Pizarro. Llegaron al lago Titicaca, se adentraron en sus aguas en una embarcación de totora como corresponde. En fin, el asunto terminó cuando ya estaban a punto de agarrarlos y Pedro del Barco, con la aceptación de la muchacha, tiró el disco al agua y los perseguidores se perdieron en la confusión que originó la codicia. Varios murieron ahogados buscando el oro y Pedro con su amada, y como en el caso anterior, trajo de los conquistadores y también de la historia. Y la última, el último de estos cuentitos, es este. Francisco Martín era veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela. El veedor Francisco Martín se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado, ¿no? El 30% iba para el reinaldo. El rey quedó calzado en el 30% en todo lo que se entregaba. Aquella expedición fue un desastre en realidad. Los soldados se arrastraban entre la maleza, la tropa estaba perdida, muchos caían enfermos. Y la ley no escrita era que aquel que no pudiese caminar debía quedarse allí donde estaba a esperar la muerte o un milagro que lo salvara. Un día Francisco Martín amaneció con una espantosa infección en las gambas que le impedía caminar. Y allí quedó tirado cerca de un río. Algunos lo despidieron, otros no. Todos continuaron la marcha. Le dejaron algo del oro que había conseguido. En tanto solo pensaban en salvarse y el peso de las riquezas se había vuelto ya insoportable.
Francisco Martín ayunó varios días. Con las últimas energías que le quedaban, abandonó sus armas, el oro que le habían dejado, se arrastró hasta la orilla del río, se agarró de un tronco y se fue al río abajo. Allí lo atraparon los indios, y entre ellos Francisco curó de sus males, se curó, quiero decir, y allí quedó. Se enamoró de una muchacha llamada Maracalí y tuvo con ella un hijo. Ahora bien, la expedición de la que se había desprendido Francisco terminó tan mal que no sobrevivió ninguno, ni siquiera Íñigo de Vascuña. Pasado un tiempo, aquellos que habían financiado desde la metrópoli la expedición quisieron saber qué había sucedido y mandaron una tropa para buscarlos. Y en el curso de aquella búsqueda, los españoles atraparon a 20 indios que al verlos habían intentado escapar. Varios de ellos confesaron que cerca de aquí había un cristiano y que suponían que iban a rescatarlo y a matar a todos los pobladores. La nueva compañía fue entonces a buscar a aquel cristiano y pronto se encontraron con un hombre blanco, desnudo en carnes como nació, dicen las crónicas, y con sus vergüenzas de fuera. Mira, era por supuesto el soldado Francisco Martín, el único sobreviviente. Francisco contó a los españoles lo que había sucedido y le pasaba lo mismo que a todos los indianizados al encontrarse con los suyos. Aseguraba que jamás, en circunstancias normales, hubiera admitido tomar ciertas costumbres, porque temía que lo condenaran. Y entonces exageraba su supuesta fidelidad al mundo cultural del que provenía, ¿no? Contó que había estado meses atado, adujo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la mafia. En fin, el hecho es que los soldados lo separaron de su familia, lo obligaron a que lo guiara en la búsqueda del oro que él había abandonado. Francisco Martín se encargó de hacer perder a los nuevos expedicionarios en aquella búsqueda. Cuando los vio debilitados, huyó y fue a buscar a Maracalí y a su hijo. Pero 4 expedicionarios sobrevivieron y llegaron a Coro, al fuerte español, y una vez más partió un contingente a buscar al renegado. Lo encontraron, lo mandaron encadenado al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible y la pena también. No lo mataron. Francisco Martín debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo, a quienes no volvió a ver jamás. Impresionante. Aquí quedan estas 3 historias algunas sospechas. La primera es que el amor tira más que la cultura de la cual uno proviene. Si uno debe elegir entre una mujer, entre la mujer amada y todo un mundo en el cual uno se ha criado, uno parece ser que uno tiende a elegir a la mujer amada, lo cual parece lógico. Esa es una cosa. La otra es que el juego es hijo del aburrimiento. Debería hacernos meditar. Yo te lo puedo decir porque he sido jugador, y que nadie jugaría si tuviera una cosa mejor que hacer. El juego es hijo del ocio, de la falta de estímulo en la vida, francamente. Una reunión, imagínense, invitan a la reunión y empezamos a jugar al truco. ¿Dónde voy? No entiendo cuál puede ser un momento para jugar al truco, pero con un chico, una tarde de lluvia si somos 4, si somos 4 yo no tengo más remedio, nada más que por hacer compañía. Claro, en aquellas expediciones, lejos de todo
de todo placer. No hay ninguna posibilidad de hacer nada durante semanas y meses. Entonces empezamos a jugar, y claro, que jugar por plata no va a jugar gratis. Y supongo yo que se jugarían todo esto, ¿no? Pero yo les pido disculpas a nuestros amigos jugadores, porque yo tengo una especie de prejuicio. Pero no porque sea pecaminoso, sino porque es irremediablemente aburrido. Yo he perdido años de mi vida jugando. Y no volvería a perderlo. Me gustaría, si hay algo de lo que me arrepiento, es de todas las noches de sufrimiento para ganar o perder 20 pesos. Podría haber estado en otro lugar. Lamento que la suerte no me haya deparado otro juego. Y lo que mejor recuerdo, en todo caso, de aquellas noches de juego, no es el juego, sino los amigos, las personas interesantes que yo conocí en aquellos lugares que seguramente estaban más aburridas que yo. Pero el juego en sí no tiene para mí, digo, insisto, pido disculpas por hacer una apreciación entera de esta persona. No quiero. Pero bueno, ¿a quién dedicar entonces esto? A todos los jugadores. Yo he escrito algunas cosas que eran intentos poéticos de defender. Hoy no las volvería a escribir. Bueno, a todos mis amigos jugadores, a Hernando de Soto, y a su jefe de la Chrysler. ¿A quién más? Al hombre de confianza de Soto, es el que se jugó hasta la mina. Sí, no la quiso pagar. Guzmán, pero estuvo bien, se jugó a la mina, lo cual es un hecho imperdonable, claro. Pero después por lo menos no la quiso pagar. Claro. Debe ser toda una cuestión, Alejandro, usted conoce esto, digo, aquel que piensa que la mano que viene se le tiene que dar, ¿no? Y que sigue. Digo, usted llega hasta jugarse a la mina, ¿no? Sí, eso es de malos jugadores. Es propio de los peores jugadores de cartas es llegar a la última instancia. Si usted sabe jugar, nunca llega a la última instancia. ¿Cuál es la última instancia? Y que usted está enteramente jugado con una carta que lo puede salvar. Eso es nada. Nadie debe llegar allí. El tipo que sabe jugar no llega ahí. ¿Entiendes? Usted se ha jugado todo, ¿ya? No tiene estrategia posible. Y lo único que le puede salvar es que se le dé vuelta una entre 10 cartas. Bueno, ¿no? Levantarse y no debió llegar ahí. Son malos jugadores los que llegan ahí. No, el jugador emocional, el que es demasiado jugador y que no puede evitar jugar, generalmente pierde siempre. Porque una de las destrezas del juego es calcular adecuadamente las posibilidades en todos. En todos los juegos, incluso en los más sencillos, los que no tienen estrategia, siquiera hay un cálculo de probabilidad. Entonces usted sabe dónde entrar y dónde irse. Pero el que cree en el juego, creen que realmente hay algo serio que se está jugando allí, más allá del dinero, comete un error gravísimo, va a perder el dinero. No hay nada más que dinero, no hay nada más. El que hace una cuestión de honor de eso, está destinado a perder. El jugador de póker que cree que hay una cuestión de honor tiende a ser demasiado veloz, ve mucho, quiere entrar en todas. ¿Para qué? Para demostrar que no tiene miedo. Bueno, no es el juego. Justamente en eso consiste el juego, en tener unos miedos adecuados. Bueno, ¿y con qué canción vamos a ilustrar esto? Bueno, ya que hablamos de juego, ciertamente hay muchísimos tangos de jugadores. Ahí está de salto y carta, ahí está oro, copa, espada y bastos, y está amén de muchos otros, que se llama Monte Criollo, que fue compuesto para una película,
y sucedió, lo iba a cantar a Azucena, y sucedió que lo contrataron a Agustín Magaldi para actuar en esa película, a cantar una sola canción. Y él preparó un tango muy parecido que se llama Oro, Copa, Espada y Basto. Y calcularon los que dirigían la película que eran muy parecidos los tangos. Entonces tuvo que resignarse de Magaldi a cantar una canción criolla que no tenía mucho que ver con el argumento ni con nada, ¿no? Pero quedó la versión de Azucena Manzani, de este Monte Criollo, que vamos a oír ahora en homenaje a Francisco Martín, a su mujer Maracali, a su pequeño hijo, a Inca Garcilaso, que era un gran escritor, y a todos los que nos conocen.